Tras 16 meses desde que encontraron el cuerpo sin vida de Esther López en una cuneta de la localidad de Traspinedo, en Valladolid, la Guardia Civil sigue investigando las causas de la muerte y quién está detrás de dicho crimen. Hasta ahora todas las sospechas se dirigían hacia Óscar, amigo de la familia y la última persona que la vio con vida antes de que desapareciera y fuera encontrada sin vida casi 20 días después. Lo último que se sabe de este caso es que los agentes de la Benemérita trataron de hacer una nueva prueba, además de las otras muchas que ya venían haciendo desde hace más de un año. Esta prueba consistía en el volcado de los datos de un móvil que pertenecía a Óscar, un dispositivo que fue incautado tras un registro realizado en abril del año 2022 en su vivienda. La policía judicial ya advirtió que el dispositivo sería de difícil acceso e incluso imposible de analizar porque había sido reseteado tras los hechos y lo habían dejado como si viniera de fábrica. Por este motivo no era posible realizar el volcado de la información ni la recuperación de elementos que hubieran sido eliminados en su sistema operativo. El aparato en cuestión fue puesto en manos de la Guardia Civil en Valladolid el pasado 21 de febrero para su estudio, pero al no disponer de los medios necesarios para el volcado de datos, tuvieron que pedir el apoyo de la Comandancia de Madrid. Pero fueron incapaces de dar con la información que estaban buscando, por lo que tuvieron que devolver el móvil al juzgado que investigaba el caso. Además de lo que estamos hablando del borrado del teléfono móvil, también se produjeron otros borrados en el vehículo del sospechoso. Se hizo un borrado del ordenador que llevaba incorporado este vehículo, justo después de los hechos. Y es que el Instituto Armado mantiene la idea de que tales manipulaciones electrónicas estaban dirigidas a ocultar o eliminar todo registro de eventos y averías que los dispositivos electrónicos del coche de Óscar hubieran podido registrar durante la noche del 12 al 13 de enero del pasado año, que fue cuando fue vista por última vez Esther López. La prueba que estamos comentando, que en este caso fue fallida, se suma así a numerosos informes que han ido llegando al juzgado que investigaba la desaparición y muerte de Esther. Entre ellos, uno de febrero que confirmaba que había restos biológicos de la joven, saliva y otros restos orgánicos en una chaqueta de él y en la moqueta del coche de Óscar, aunque no pudieron hallarse, eso sí, restos de sangre. Otro informe anterior confirmaba que el vehículo de Óscar entró en el túnel de lavado de la gasolinera Gas Express después de que a la fallecida se le perdiera la vista en la madrugada del 13 de enero del año 2022 en Traspinedo. Esa noche Esther estuvo con Óscar y después él acudiría, según el informe, a lavar el coche a dicha gasolinera. Esto quedó demostrado gracias a las grabaciones de varias cámaras y a una simulación del coche que en ese momento tenía el sospechoso. Sin embargo, la clave aquí es que él siempre ha negado estos hechos. Los expertos de la Guardia Civil consideran que el lavado del autocar se puede atribuir a un intento de destrucción de pruebas que pudiera incriminarlo. Pero a pesar de que todas las pruebas señalan a Óscar, él sigue manteniendo que es inocente. Y mientras tanto, la investigación del caso continúa abierta, a espera de que los cuerpos y fuerzas de seguridad entreguen a la jueza los informes con las conclusiones a los que los investigadores han podido llegar. Una de las hipótesis sobre el caso de Esther López es que pudo ser un accidente. Esta era una de las hipótesis barajada por la Guardia Civil, y es que Esther López de la Rosa, desaparecida el 13 de enero y cuyo cadáver fue localizado casi un mes después en un arcén de la carretera a escasa distancia del pueblo, murió al ser atropellada por un turismo y que esto podría haber sido de manera accidental. Miriam Moya, experta en reconstrucción de accidentes y seguridad vial, nos decía en una entrevista para nuestro canal que lo de Esther López de ninguna manera podría ser un accidente. Casos que vamos a tocar en el día de hoy. Vamos a empezar con lo que sería el primer caso. Un caso que fue muy sonado en el último año, que es el caso de Esther López. Sí, mira, yo Esther López empecé, o sea, en la tele las redactoras ¿Lo tocaste y demás, en Jazz Mediodía? ¿no? Sí, lo toqué en Jazz Mediodía. Y ahí empezamos a ver que las cosas no cuadraban.
lo que decíamos y comentábamos fuera de cámara, que bueno, cuando algo no suena, o sea, no existe eso de decir qué raro tantos días después que aparezca aquí un cuerpo en una cuneta y nadie la ha visto. Cuando empiezas a hacerte tantas preguntas es probablemente porque tengas razón. La respuesta siempre suelen ser más simples que lo que nosotros luego, ¿sabes?, creemos. Cuando empecé a reconstruirlo, porque lo reconstruí, software de reconstrucción, incluí todos los datos que se daban y demás, era clarísimo que no era un accidente, o sea, no era una muerte accidental. ¿Por qué? Porque sus lesiones eran en la parte frontal del cuerpo. Viniera de donde viniera, que no saben dónde venía el vehículo, o sea, no saben si venía por detrás, las lesiones hubieran aparecido detrás, no solo delante. Entonces estamos hablando, en el caso de que la hubieran atropellado de manera frontal. ¿Cuánto tiene eso de accidente? Si es un accidente, o sea, si es un atropello, porque que tú tengas un traumatismo cranoencefálico no quiere decir que te hayan atropellado. Sí es compatible con que te atropellen, pero no es compatible con que sea algo fortuito. Y en el caso de Esther López pasa eso. Pasa eso por las lesiones donde las tiene situadas. Me faltan lesiones tiene muchas de las cuales son compatibles con un atropello, pero me faltan otras. Y sí que es verdad que sería un atropello frontal lo que le quita toda la accidentabilidad que pueda ocurrir en ese momento, ¿no? El que no sea intencionado. Si te atropellan de frente y te dejan en una cuneta tirada 14 días o 13 días o 12 días, que fueron muchísimos, no es nada accidental. Entonces ya ahí se te tienen que encender todas las bombillas e investigar realmente lo que ocurrió, porque esa muerte no es accidental. Sí, había hasta gente que en un principio decía que el cuerpo que ni se había movido, que simplemente ella empezó a andar por allí de noche y que algún camión que la había golpeado. Sí. Esa era como la hipótesis, ¿no? Claro, pero si tiene las lesiones delante, en su parte frontal del cuerpo, te puede golpear un camión de frente sin destrozarte, no, y dejarte en la cuneta y no darse cuenta. Es que eso es imposible. O sea, imposible. Físicamente imposible, vaya, que eso. El sentido común lo tenemos todos y sabemos que eso no puede ocurrir. Lo que pasa que sí que se debe seguir investigando para llegar realmente a lo que ocurrió. Pero accidental no fue. Esther López desapareció la noche del 13 de enero y no fue hasta 4 días después, el día 17, cuando su familia denunció su desaparición. Su padre alegaba que ella nunca había desaparecido y los últimos testigos la situaban de fiesta con Óscar, el que es el principal sospechoso, y con otro amigo. El pasado 12 de enero, Esther López de la Rosa acudió a un pub de Traspinedo para ver un partido de fútbol con unos amigos. De allí salió en coche con uno de ellos y esta le invitó a seguir de fiesta, pero su amigo declinó la propuesta y Esther bajó del vehículo. A partir de ahí, dónde fue o con quién estuvo Esther es una incógnita que aún tratan de despejar los investigadores del caso desde que su padre, Miguel, denunciara la desaparición ante la Guardia Civil ese 17 de enero. El mismo día 17, cientos de vecinos participan en la primera batida masiva en busca de alguna pista sobre su paradero, aunque sin resultados. El 29 de enero se hace una nueva búsqueda, la cuarta batida de la joven con agentes de la Guardia Civil, con voluntarios de la Cruz Roja, de Protección Civil y cientos de vecinos de Traspinedo y otras localidades, pero rastrean sin éxito las inmediaciones del río Duero y los pinares adyacentes a la población. El 3 de febrero trasciende que la Guardia Civil consiguió clonar el teléfono móvil de Esther y que su última conexión fue a las 5:30 horas de la madrugada tras su desaparición. Y también se conocía que se investigaba a otro vecino del pueblo del que no había trascendido su identidad. Según varios diarios comentaban que la joven fue a un domicilio de urbanización El Romeral tras el partido y posteriormente un amigo suyo la dejó en el entorno del restaurante La Maña, donde la vía que conduce a Traspinedo se une con la A11, la carretera de Soria.
Y a partir de ese momento nadie vuelve a saber de ella y su teléfono deja de emitir señal según esas investigaciones. Y según algunas indagaciones, el joven que la estaba llevando en coche desde la urbanización aseguró que a la altura del cruce se produjo una discusión entre ambos y ella decidió bajarse del vehículo. Los investigadores afirmaron que a las 2:30 de la madrugada ella se encontraba en el kilómetro 61 de la carretera A11. Y según informan varios diarios, el terminal dejó de emitir señal cerca de las 5 de la madrugada, aunque no se sabe si fue porque se apagó solo o alguien lo hizo. Es por ello que los investigadores estaban centrando en saber qué pasó en esos 180 minutos aproximadamente. Pasados bastantes días de la desaparición de Esther López, la familia de Esther difunde un vídeo para ayudar con su localización. En el vídeo se podía observar a Esther en un ambiente familiar, una sobremesa navideña y la joven sentada junto a su padre, al que abraza cariñosamente durante esos 11 segundos de metraje. ¡Ah, qué envidia, tío! Otra foto, papá. Oye, ya la marca del café. Vídeo. ¡Ah, qué envidia, tío! Y ahora sí, el 5 de febrero, la delegación del gobierno en Castilla y León informa del hallazgo de un cuerpo a escasos 3 kilómetros de Traspinedo. Y así, al poco tiempo, el juez desplazado a la zona determinaba que el cadáver correspondía a Esther López. Alrededor de las 10:30 de esta mañana, un paseante nos ha comunicado que había encontrado algo extraño. Hemos acudido inmediatamente y se ha localizado el cadáver de una mujer que puede ser compatible en un porcentaje muy elevado con la desaparecida Esther López. 25 días después y tras una intensa y angustiosa búsqueda por tierra, aire y agua, el cuerpo de Esther López de la Rosa, la mujer desaparecida en la localidad vallisoletana de Traspinedo, era hallado un sábado en una parcela cercana al municipio. Un transeúnte fue quien dio la voz de alarma ese sábado, sobre las 10:30 horas, al asegurar que había encontrado algo extraño en una parcela cerca de la carretera a la altura de una rotonda del polígono industrial Tuduero. Minutos después, la Guardia Civil cortó todos los accesos al municipio por carretera para inspeccionar la finca. Por lo tanto, la forma en la que se encontró el cuerpo de Esther López dejaba abiertas todas las hipótesis sobre su muerte. Aquí tenemos que hablar de dos cosas: el lugar y si había signos de violencia o no. Desde el primer momento, el lugar donde se halló el cuerpo despertó las primeras dudas, ya que no estaba excesivamente oculto. El cadáver estaba cerca de la carretera que va al municipio a unos 3,5 kilómetros del mismo, en superficie y en lugar muy visible. ¿Cómo era posible que nadie lo viera antes? En este punto empezaban los datos contradictorios, porque el sábado se decía que era una zona que había sido peinada durante la búsqueda de la joven, lo que dio pie a la primera hipótesis. Alguien colocó allí el cuerpo poco antes de su hallazgo. Si estaba aquí, si se ha colocado después, todo eso no lo podemos saber hasta que no tengamos claros los resultados de la autopsia. Bueno, yo recogí que algunos expertos decían que habían investigado accidentes que en ocasiones escondían crímenes, pero que nunca se habían topado con un caso tan difícil como el de Esther López. ¿A ti te parece este caso tan complicado? No, no me parece tan complicado. Lo complicado del caso es que encontrar esa evidencia. Si la evidencia ha sido destruida o ha pasado tanto tiempo que no puede ser localizada, pues eso es lo complicado. El poder señalar esta persona ha sido o esta persona ha tenido alguna implicación, accidental o no accidental, pero eso es lo complicado. Pero a la hora de decir, he visto muchos accidentes, ¿no? Miles de accidentes, he reconstruido muchísimos accidentes. Entonces, claro, la primera impresión no es la que queda, es la mía solo, ¿no? Pero luego lo tengo que basar todo en la evidencia forense. Si no encuentras evidencia forense no quiere decir que no la haya, quiere decir que tú has hecho una mala investigación. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, lo sabemos, pero sí es evidencia de que no has hecho una buena investigación. Entonces,
Habrá que ver qué tan bien lo hizo la persona que estaría implicada en el suceso y qué tan mal lo hicieron los que lo investigaron, no lo sé. También como tú decías, de que el posible atropello no se produjo donde finalmente fue encontrado el cuerpo, había informaciones que decían que como que la tierra que tenía el cuerpo que no era del sitio o la cuneta donde apareció, y que la posición también de sus pertenencias que no cuadraba, ¿no? Sí, claro, porque todo tiene una trayectoria. O sea, tiene que casar tú cuando haces una reconstrucción de un accidente o lo que sea, escena del crimen, suicidio. Lo primero que cogemos es la autopsia. Esto es la que te revela todo, que luego va o sea, la evidencia que vas a unir con lo que hay en el lugar o en la escena. ¿Me explico? Y claro, lo que vemos es que si esa evidencia no está, es que claro, tuvo muchos días para pensar la persona o las personas implicadas, yo no lo sé, no tengo ni idea, pero estamos hablando de que el cuerpo estuvo desaparecido bastantes días. Si esa tierra no es la misma que la que está en el lugar y en la escena donde aparece la chica, obviamente no es de donde viene ese cuerpo. Es que la evidencia forense es la que condena y en ese momento te está diciendo lo que ocurrió. No hay más, igual que hay ciencia forense de los insectos, igual es que hay un amplio abanico de posibilidades en cuanto a recuperar esa evidencia forense. Que luego no encontremos una huella, pues claro, a lo mejor no encuentras una huella o no encuentras ADN, es que el ADN no es tan fácil. Porque yo te toque aquí en la manga no quiere decir que vaya a dejar mi ADN impregnado en tu ropa. Que la ciencia no es tan fácil, es más complicada, no es CSI como el que vemos en las películas que ya lo ves y aparece. Si te toco con sangre, obviamente sí voy a dejar mi ADN, pero si no, no tengo por qué dejar el ADN impregnado en ninguna prenda. Entonces eso es lo complicado, que son como otros casos en los cuales no hay... por ejemplo, fluidos corporales masculinos, etcétera, 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 que ahí te das cuenta que dices, jolín, es que es muy fácil, si lo viera, es como se condena rápidamente. Pasa que este caso en sí no es rápido de investigar. Claro. Los primeros detalles del cuerpo tampoco arrojaban luz. Al parecer, el cadáver de Esther López fue hallado con la misma ropa que llevaba la noche de su desaparición, incluido el abrigo. Y es más, se dice que también llevaba encima las llaves de casa y el teléfono móvil. Esto abrió otras hipótesis impensadas hasta el momento, que la muerte de Esther se debiera a un accidente, a una caída o a algún problema súbito de salud, habida cuenta de que el cuerpo estaba muy cerca de donde fue vista por última vez. Y otro dato importante es que el cuerpo de la mujer no presentaba signos visibles de violencia, tales como heridas de bala o arma blanca o ningún traumatismo visible. En cambio, tampoco parecía, tras una primera inspección, tener el aspecto de un cuerpo que hubiera pasado 20 días a la intemperie. El sábado se encontró a las 10 de la mañana el cuerpo de Esther y el lunes la autopsia confirmó la muerte violenta de Esther, como también contaba con una hemorragia interna. Distintos aspectos del análisis del cuerpo explicaban que cuando se habla de una muerte violenta es por homicidio, accidente o suicidio, y que en este caso se descartaba el suicidio. La autopsia ha dicho que es una muerte de etiología violenta, de origen violento. Bueno, eso en lenguaje forense significa homicidio, suicidio o accidente. Además, los forenses detallaban que creían que el cuerpo estuvo a la intemperie mucho tiempo. Explicaban que no estaba descartada la hipótesis que sostenía que el cuerpo fuese depositado en el punto donde fue encontrado, aunque todo les hacía pensar que no. Desde aquella, la Guardia Civil se centraba en la hipótesis del atropello y reconstruían cómo pudo ocurrir en la cuneta donde estaba Esther. Se había confirmado la muerte violenta de la mujer de 35 años, y esto significaba que pudo haber sido provocada por otra persona o por un accidente, como podía haber sido un atropello.
La autopsia reveló que Esther López había sufrido graves lesiones en la cadera, por lo que los investigadores trabajaban desde entonces con la hipótesis de que fue atropellada en esa zona. Y es aquí cuando comienzan las indagatorias sobre el principal sospechoso del caso. La Guardia Civil buscaba sangre en el coche de su amigo Óscar, la última persona que la vio con vida. La Guardia Civil había intervenido en esas últimas horas el coche de uno de los amigos que estuvo con Esther López la noche que desapareció en Traspinedo. Esther era buscada desde que sus padres presentaran la denuncia el pasado día 17, después de que no diera señales de vida tras haber estado la noche de su desaparición viendo en un bar del pueblo el partido de la Supercopa entre Barça y Madrid. Esta era la versión que habían facilitado las dos personas con las que estuvo esa noche antes de que se le perdiera el rastro. Dos vecinos de Traspinedo, Óscar y Carlos, que viajaron con ella en el coche del primero de regreso a casa y que, según relataron con algunas contradicciones, se detuvo ante el restaurante La Maña. En el relato ofrecido, Carlos se apeó del vehículo para ir a su casa y luego Óscar y Esther discutieron porque ella quería seguir de fiesta y él la dejó en las inmediaciones, sin que se volviera a saber nada más de la mujer en los últimos 24 días. Tu teléfono, el teléfono de Esther y su coche están todos bajo la misma antena, lo que quiere decir que estaban todos en el mismo sitio. Yo desde que se bajó del coche yo me fui solo para casa, o sea que en el mismo sitio no podemos estar. La cuneta donde aparece el cuerpo de Esther era un sitio conocido para Óscar. Hace 6 años, según su propia declaración, tuvo allí un accidente de tráfico cuando regresaba al pueblo. Su coche entonces, un Ford, se salió de la vía y acabó casi en el mismo punto donde se encontraba Esther años después. Óscar además dijo que aquella noche había bebido mucho y que sufrió el incidente cuando regresaba a casa. También, hablando justo de la cuneta o el sitio exacto donde se dejó, decían que el sitio fue expresamente elegido porque se tenía tanto visibilidad de izquierda tanto como de derecha. Claro, es una curva amplia en la cual si ella hubiera ido andando en el lado de la cuneta, ¿sabes? De todas maneras, o sea, yo a ver cómo te lo explico, porque yo lo tengo en mi imagen como la reconstrucción hecha en el software y claro, viéndola, ¿no? Pero si tú tienes una curva así, hacia esta, o sea, es una curva a la derecha, viniendo de esta posición, y la cuneta está justo a la derecha, si vienes de frente y te tienen que golpear en la parte frontal de tu cuerpo, tienen que atravesar el carril de la izquierda, entrar en el de la derecha y golpearte y caer en la cuneta. ¿Eso qué tiene de accidente? Y si iba en la otra dirección, si iba viniendo por el carril de la izquierda, para golpearlo de manera frontal, tampoco es nada accidental, porque tendría que atravesar 2 carriles también y caer en la cuneta, que eso no es posible, accidentalmente, y que tú no te des cuenta. O sea, eso y un milagro es prácticamente lo mismo. Vamos, que es prácticamente imposible casi determinar que sea un accidente eso, ¿no? Exactamente. Vamos, toda la evidencia forense en ese caso apunta a no muerte accidental. Absolutamente. Y es que además, desde el primer momento que lo vimos. Al tiempo que su vehículo, un Volkswagen T-Roc, volvía a ser inspeccionado en búsqueda de restos de ADN de la fallecida que podrían incriminarle. Al tiempo salían nuevos detalles del presunto asesinato de Esther López. La persona que trasladó su cuerpo la movió mientras todavía estaba viva. Un criminólogo decía que el lugar donde fue depositada fue elegido expresamente ya que se tenía visibilidad tanto desde la izquierda como desde la derecha. Y añadió también sobre el emplazamiento, algo que había facilitado la huida de quien depositara el cuerpo en caso de ser visto en el instante de los hechos. En el momento en el que Esther fue colocada precisamente en esa cuneta, la joven se encontraba gravemente herida tras el atropello. Tenía una rotura de cadera y múltiples magulladuras en todo el cuerpo. Varios forenses coinciden en que agonizó durante 8 horas después
del arrollamiento. Tras el hallazgo del cuerpo el 5 de febrero en una cuneta a las afueras de Traspinedo en la carretera N122, la autopsia reveló que Esther López había sufrido graves lesiones en la cadera, por lo que los investigadores trabajaban desde entonces con la hipótesis de que fuese atropellada en esa zona. Y según las mismas pesquisas de la Guardia Civil, se planteaban la posibilidad de que Óscar pudiera haber estado al volante del vehículo implicado. Aparte, la Guardia Civil constataba la grave contradicción y escasa credibilidad de la versión de Óscar sobre lo que sucedió aquella noche de enero al triangular el posicionamiento de los teléfonos móviles de ambos y el coche Volkswagen T-Roc. Los investigadores también revelaron que entre las 6 y las 9 los móviles de ambos se pusieron en modo avión. ¿Y por qué justamente estas antenas manifiestan, o estos estudios telefónicos manifiestan que están en modo avión? No le pongo nunca el modo avión. Que todo me dice no sé. Claro, es que lo que me estás preguntando es que no puedo... Y Óscar aseguró que tras levantarse se fue a Valladolid, pero gracias a un sistema de geolocalización que tiene su coche, se descubrió que en realidad sale de Valladolid y se va a Traspinedo por la mañana con el teléfono en modo avión. ¿Tiene usted alguna explicación de por qué estos dos teléfonos convergen? Yo, según me levanté, me fui a trabajar, directo a Valladolid. Posteriormente, regresa a Valladolid, donde está un cuarto de hora lavando su coche, como demuestran posteriormente varias cámaras de seguridad. Además de que hay otros indicios que socavan la credibilidad de Óscar. Por un lado, los investigadores hallaron un pequeño golpe en un faro y un intermitente del coche tras desmontar el parachoques delantero. Y por otro lado, se encontró ADN del sospechoso en la goma del cierre del maletero mezclado con el de la víctima. Paralelo a estas investigaciones, salían noticias de que el frío había sido determinante en el fallecimiento tras el atropello. Parecía claro que la muerte de Esther López se había producido como consecuencia de un atropello, que le provoca la rotura de la cadera izquierda y el bazo, y una hemorragia que va debilitándola. Pero esta no era la única causa de su fallecimiento. El frío de aquella noche, donde los termómetros alcanzaron los 5 grados bajo cero, resultó también determinante. Bueno, se decía también que las lesiones que presentaba el cuerpo que eran compatibles con las que podría causar un atropello a poca velocidad de un Volkswagen como el que tenía el principal sospechoso que estaba siendo investigado. ¿Eso se había determinado? ¿Tú crees que eso se puede determinar así de esa forma? Se puede determinar, o sea, que estas lesiones sean compatibles con ese Volkswagen, porque tiene una altura. Si el Volkswagen tiene un golpe en un punto determinado, se puede saber si esta persona estaba de pie y en el punto en el cual la golpea. Eso sí, pero ¿quién te dice, esa evidencia forense, cómo te dice si ha sido en ese lugar o no? Y si ha sido accidental o no, porque a lo mejor fue en la puerta de su casa, me harta, te doy un golpe, te tiro al suelo y así te puedo agarrar con más fuerza en ese momento de que estés aturdida y demás. Es que eso es lo que hay que investigar. Es que esa evidencia forense no es al 100% la correcta para poder cerrar un caso y dictaminar esto ha sido un accidente o no ha sido un accidente, ¿me explico? ¿Y el golpe que tenía el coche de este principal sospechoso? No sé si te acuerdas. No lo sé. No, sí, lo sé porque lo he visto en la televisión, pero yo no lo he analizado. Entonces no sé si puede casar con ella o no, con las lesiones que tiene ella en el cuerpo. El primero sería el de los dos móviles unidos. Óscar sostiene que antes de las 3 de la mañana Esther se bajó de su coche y, según su versión, ella se fue entonces andando hacia la casa de su amigo Carolo, que apenas estaba a 300 metros de allí. Sin embargo, el análisis de los teléfonos móviles de Óscar y Esther los sitúa juntos toda esa madrugada. Y para empezar, los dos teléfonos pitan entre las 3:22 y las 3:26 de la madrugada, muy cerca de la casa de Óscar. El de Esther recibe hasta 3 llamadas que no contesta, todas son de su madre alarmada porque no ha vuelto a casa. Un minuto después de la última llamada de la madre, a las 6:31 de la mañana, el móvil de Esther muere.
y el dispositivo de Óscar situado en la misma zona con un margen de error de apenas 48 metros según los informes, se desconecta casi inmediatamente a las 6:34. La segunda sería el coche. El vehículo de Óscar, que solo conducía él, según él ha declarado, estaba situado también junto a los teléfonos móviles de ellos dos, junto a la casa de Óscar a las 3:19 de la madrugada, más de media hora después de que, según Óscar, su amiga se fuera. Además, el iPhone se conecta al Bluetooth del vehículo y demuestra que hubo actividad del móvil dentro del coche entre las 3:29 y las 3:40 de la madrugada. 11 minutos en los que no se sabe qué ocurrió ni a dónde fue Óscar. La tercera sería el ADN. Dentro del maletero del coche se había encontrado ADN mezclado de Óscar, Esther y también otra tercera persona que era una mujer sin identificar. Los informes declaraban que Esther no tuvo nunca acceso al maletero de ese coche. La cuarta sería caminar dormido. Después de llegar a su casa, Óscar afirma que se fumó un cigarro, fue al baño y se acostó. Además declaró que durmió sin problemas hasta aproximadamente las 9 de la mañana, pero sin embargo una aplicación instalada en su iPhone registra actividad física del usuario y revela que dio numerosos pasos. Más de 500 hasta las 5:24 de la madrugada. En toda esa semana era la única vez que Óscar generaba esos movimientos nocturnos. Vamos con la quinta, que sería los viajes en modo avión. A la mañana siguiente, Óscar fue a Valladolid, según su versión, para trabajar en la agencia de viajes familiar. Recorrió el trayecto con su teléfono en modo avión, algo que, como vimos anteriormente, había negado ante la jueza. A esa misma hora, el teléfono móvil de la presumiblemente ya fallecida Esther López viajaba también hasta Valladolid. A las 2 de la tarde, Óscar vuelve al chalet de Traspinedo, según su versión, para limpiar una colilla del cigarro que había fumado y evitar que sus padres se molestaran. Vuelve a hacer el viaje con su teléfono en modo avión y esa noche regresa de nuevo al pueblo, pero esta vez se deja incluso el móvil en su casa. Pero el sistema de comunicación de su coche lo sitúa en Traspinedo entre las 9:01 y las 10:11. El punto número 6 sería el lavado de su coche. Antes, a mediodía, el teléfono móvil de Óscar se sitúa a las 3:23 junto a la estación de servicio Gas Express y una cámara de seguridad de Iberdrola graba a una persona lavando el coche, de modelo muy similar al suyo. Aparte que Óscar negó haber lavado su coche el día después de la desaparición de Esther. Punto 7. La llave del coche. La llave del Volkswagen T-Roc registra cualquier incidencia del vehículo como cambios de velocidad, parones, averías, cargas de combustible, etc. Y el análisis de los datos reveló que el 1 de febrero y el 2 de abril alguien intentó utilizar una llave del coche. Al hacerlo, se borró toda la información de lo ocurrido en fechas anteriores. La llave original, la que se utilizó la noche de la muerte de Esther López, es la que contiene todos los datos de lo que ocurrió y que no fue entregada al principio por el investigado. El dato número 8 sería el atropello. El análisis del vehículo del principal sospechoso reveló que había sufrido un pequeño golpe bajo el parachoques delantero derecho. Esther López tenía una herida en su cadera izquierda, casi a la altura de la nalga, compatible con haber sufrido un golpe con el coche, y en cualquier caso, si hubo un atropello, las heridas no habían sido mortales. Y bueno, por último, cerrando el caso de Esther, también se encontró ADN del sospechoso en la goma del cierre del maletero mezclado con el de la víctima. Y después, no sé si había salido también otra información de que había mezclado con el de una mujer. Podría ser que eso llegara... Otra mujer diferente. No, eso no lo he visto yo. Hombre, da igual cómo llegue. Si esa es una evidencia forense irrefutable en un juicio. La cuestión es ir hacia atrás y realizar, ¿no?, el puzzle
entero el por qué, porque eso es lo que hacemos los reconstruccionistas. Reconstruimos el pasado para salvar el futuro. Si hay una persona que ha tenido una implicación en un caso, obviamente, y no ha depurado todavía la responsabilidad, se ha ido la señal ahora. Pues la evidencia es la que la va a culpabilizar, pero obviamente ahí en ese caso si hay ADN mezclado de la víctima y de esa persona, pero ¿qué tipo de ADN? ¿Solo ADN? ¿No es fluido? ¿No es nada? ¿Solo ADN? O sea, sangre, ¿me explico? Fluidos corporales masculinos. No, restos de sangre no había. Decían que había claro, otro tipo de restos biológicos pertenecientes a Esther López. Eso lo único que nos dijo es que Esther López estuvo en ese coche y que estuvo con esa persona. Pero realmente no lo implica como homicidio. Pero, claro, en el maletero... Si tiende, o sea, claro, exactamente, en el maletero obviamente tienes que buscar más allá. Eso es lo mismo que... ¿te acuerdas el caso de Gabriel, del pescadito y demás, el pequeño? La policía, la Guardia Civil, sospechaba en ese momento de la mujer que obviamente luego fue la culpable y... porque sospechaba, porque tenía evidencia forense, pero no tenía la evidencia que sabía que estuviera oculto el cuerpo por esa persona. Pues nada, se tuvo que hacer, ellos lo sabían, la vigilaron hasta que, bueno, cometió un error y ahí todo se destapó. Total. Que no es tan fácil, sí. Y hasta el momento, más de un año después, este caso sigue sin resolverse. Como siempre, si tenéis más indagaciones, comentarios al respecto de este caso, de qué pudo pasarle a Esther López, ¿fue un accidente? ¿Presuntamente el principal sospechoso del caso tuvo algo que ver? ¿Cuáles son vuestras suposiciones? Como siempre, no olvidéis motivar el vídeo con un like y con un comentario y compartirlo si os ha gustado también en vuestras redes sociales y nos vemos mañana con más.